Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Silencio, silencio. A mi silencio te callas, por favor. Uf, palabras durísimas, ¿verdad? Son de un audio filtrado una enfermera a Silvia Pinal, una leyenda que, apenas puede responder. Y aunque parece que pasó hace un tiempo, este incidente nos pone de frente con algo incómodo, pero muy real. ¿Cómo cuidamos a nuestros mayores? Y el riesgo real de abuso. Hoy vamos a meternos de lleno en este tema, que es delicado, sí. Vamos a ver los peligros del cuidado, esa diferencia que dicen los expertos entre maltrato y violencia, que es importante, y por qué son vitales las estructuras de apoyo, ya sean familiares o profesionales. Y sobre todo, la necesidad, imperiosa, de supervisar y de repartir las cargas. El caso Pinal nos sirve de punto de partida, pero el problema va mucho más allá. Para este análisis tenemos varias cosas. Las grabaciones de Pinal, claro, análisis que han salido en medios, el testimonio de Efigenia Ramos, que es su asistente de confianza, la visión de una psicoterapeuta especialista, Yolanda Burgos, y algunos textos sobre cómo las familias, cómo deberían organizarse para cuidar. El objetivo, pues intentar entender bien los riesgos, por qué la supervisión y la preparación en la familia no son una opción, sino una necesidad, y cómo esa responsabilidad del cuidado, pues muy a menudo recae de forma injusta en unos pocos. Y eso, claro, crea problemas. Venga, vamos al lío. El detonante, como decíamos, fue ese audio. Eunice, la enfermera de noche, mandando callar a Silvia Pinal de una forma agresiva. Escucharlo de verdad pone los pelos de punta. Sí. Y aquí hay un punto importante, yo creo, una distinción que gente como Yolanda Burgos, la psicoterapeuta, recalca mucho. Hablar solo de maltrato a veces se queda corto. Cuando son actos que se repiten, que minan la dignidad de forma sistemática, ahí ya deberíamos hablar de violencia. Es curioso, ¿no? Hablamos mucho de violencia contra niños, contra mujeres, pero nos cuesta usar esa palabra con los mayores. ¿Es verdad eso? Pero es que es una realidad. Y frecuente, además. No entiende de clases sociales, ¿eh? Puede venir de cuidadores contratados o de la propia familia. Y muchas veces pasa de puertas para adentro, claro, es invisible. Es un matiz fundamental, sí, llamar a las cosas por su nombre. En el caso Pinal, la historia del audio tiene su miga, ¿no? Parece que grabó otra enfermera, se lo dio a Silvia Pasquel, una de las hijas. Alejandra Guzmán, la otra hija, fue la que despidió a Eunice al escucharlo. Ajá. Pero lo que más llama la atención es el tiempo que pudo pasar. Efigenia Ramos sugiere que el incidente fue en 2022, pero que no se actuó hasta 2024. Y que fue porque despidieron a la enfermera que grabó, dicen que por floja, y entonces ella entregó los audios, quizás por despecho. 2 años guardados. Si es así, es preocupante. Exacto. La cronología es un poco confusa, sí. Pero la reacción final, digamos, el enfado, el despido, poner cámaras, pues es lo esperable, ¿no? Ahora, esa posible demora de 2 años, si se confirma claro, eso sí que pone el foco en la supervisión que había antes, o la que no había. Claro. Y también en algo que se comenta en las fuentes, la falta de vocación. A ver, si no tienes empatía, si no tienes paciencia, ¿qué haces cuidando a personas vulnerables? Si una persona mayor no duerme, gritarle no es la solución, vamos. Hay otras cosas. Ponerle la tele bajita, darle agua, charlar un rato. Simplemente estar. Simplemente estar. Exacto. La reacción de Efigenia Ramos, la asistente, es muy significativa. Dice que sintió mucho coraje al oír la angustia en la voz de Pinal y sugiere que podría haber más audios y que deberían usarse para una denuncia formal. Esa falta de vocación o ya directamente la mala intención puede llevar a muchas formas de violencia, como decías antes. Las fuentes hablan de varias. El abuso psicológico, el verbal, como en este caso, pero también el económico, el emocional. Y no olvidemos el trato inhumano o la negligencia pura y dura. Cosas como enfadarse porque la persona está despierta, ¿sabes? Causarle angustia, estrés, humillaciones. Y se mencionan casos aún peores, ¿eh? Abuso físico directo o administrar medicación de más para que estén dormidos todo el tiempo. ¡Qué horror! Es terrible. Sobre todo en personas que no se pueden mover, que no pueden salir. Te preguntas, ¿quién lo rescata? ¿Quién se da cuenta? Por eso es tan importante identificar patrones. A ver, un incidente aislado puede ser un mal día, vale, pero si se repite, si es sistemático, eso es violencia y hay que denunciarlo. Permitir que alguien se lucre haciendo daño a una persona mayor es, como dice una fuente, una infamia.
Totalmente de acuerdo. Una infamia. Y esto nos lleva a la respuesta que dieron en el caso Pinal. Poner cámaras. Que es una medida que resalta algo que todas las fuentes subrayan. La supervisión es que es fundamental. Hay una frase por ahí que es demoledora. Orden dada y no supervisada no sirve para nada. Es así de claro. Y supervisión no son solo cámaras, aunque ayudan, claro. Son visitas regulares, llamadas y, muy importante, designar a alguien de la familia como responsable principal de vigilar el cuidado, sobre todo la medicación, que es un punto crítico. Sí, eso es delicado. Y esto nos lleva a la profesionalización. Si se opta por una residencia, pues hay que investigar. Está regulada, tiene supervisiones, cumple la normativa. Y algo fundamental que a veces se olvida. La persona mayor quiere ir, porque forzar un internamiento, según los estudios, puede aumentar la mortalidad del primer año. Hay que respetar su voluntad hasta donde se pueda. Tiene toda la lógica. ¿Y si se contrata personal para casa? ¿Qué hay que mirar ahí? Pues aquí la clave es saber qué se necesita, de verdad, y para eso la orientación de un médico es fundamental. No es lo mismo necesitar compañía que un cuidador para ayuda básica, aseo, comida, que un auxiliar de enfermería, que ya puede dar medicación oral o inyectables, pero siempre bajo prescripción, o ya una enfermera titulada para cuidados más complejos. Vale, distintos niveles. Exacto. Y una vez que tienes claro el perfil, pues hay que verificar las credenciales, pedir referencias y algo súper importante, dejar todas las instrucciones por escrito, muy claras. Volviendo al caso Pinal, ¿se verificó la cualificación de esta enfermera, de UNICE? ¿Se detectó alguna señal de esa falta de vocación que parece indicar el audio? Quizás una supervisión más atenta, visitas sorpresa, mejor comunicación. ¿Podría haber evitado que esto se alargara? Pero, claro, la supervisión con tecnología, las cámaras, está bien, pero ¿no choca un poco con la intimidad de la persona? O sea, ¿cómo encuentras el equilibrio entre esa necesidad de control, de seguridad, y el respeto a su espacio, a su dignidad? No debe ser fácil, ¿no? Es una pregunta excelente, y la verdad es que no tiene una respuesta fácil. Es un equilibrio muy delicado. Lo ideal, si es posible, es hablarlo con la propia persona mayor. Explicarle por qué se ponen, asegurar que se respetará su privacidad en momentos íntimos. No se trata de montar un gran hermano, ¿sabes? Claro, claro. Se trata de tener una red de seguridad. Y siempre combinarlo con la supervisión humana, con la presencia, con hablar con los cuidadores. La tecnología es una herramienta muy útil, pero no es la solución completa por sí sola. Entendido. Y todo esto, al final, nos lleva al núcleo familiar. Porque, seamos sinceros, muchas veces, sobre todo si no hay muchos recursos económicos, el cuidado recae totalmente en la familia. Y aquí las fuentes alertan de otro peligro, la falta de preparación familiar. Si no hay un plan, si no se hablan las cosas, el riesgo de conflictos, de peleas entre hermanos, de que la familia acabe rota, es altísimo. Es que hay un abismo, de verdad, entre cómo debería ser y cómo es en realidad. El ideal, que una fuente llama de forma muy gráfica el modelo de la pirinola, ¿sabes? Ese juego que dice todos ponen. Sí, lo conozco. Pues eso sería el ideal. Un reparto equitativo. Cada uno aporta lo que puede. Tiempo de cuidado directo, acompañamiento, dinero, tareas específicas, como llevar al médico, hacer gestiones. Pero para llegar a eso hace falta hablarlo antes. Educar en valores como la empatía, la generosidad, la bondad. Una preparación. Pero la cruda realidad, los datos, nos dicen otra cosa. El cuidado, lamentablemente, tiene cara de mujer. Las cifras varían un poco, pero entre el 83% y el 86% de las personas cuidadoras principales son mujeres. Una barbaridad. Una barbaridad. ¿Y por qué? Pues hijas solteras, separadas, viudas, a veces con dependencia económica que viven con los padres, o simplemente porque se asume que es su rol. Y sí, las fuentes también señalan que los hombres tienden a rehuir más esta obligación. Recuerdo una historia que contaba la psicoterapeuta, Yolanda Burgos, que me impactó mucho. Hablaba de una alumna suya que había dejado su carrera, su vida personal, todo para cuidar a sus padres. Y describía un resentimiento enorme hacia sus hermanos, porque ellos aparecían el fin de semana, tan monos, a comer, y se iban. Y ella era la que cargaba con el día a día, el agotamiento físico, el emocional. Contaba, con mucha amargura, cómo le regalaban una falda que ni había elegido ella, como si eso compensara algo. ¡Madre mía! Ella lo que quería era la libertad de poder ir a comprarse su propia ropa.
Los hermanos pensaban que ayudaban a la hermana, pero no, estaban ayudando a los padres. Y la hermana, mientras tanto, perdía su vida. Esa anécdota de la falda es que lo dice todo. Es que ese ejemplo es el retrato perfecto de las consecuencias. La persona cuidadora principal, que suele ser esa mujer, como decíamos, se quema, se agota física y emocionalmente, se aísla. Y ahí surge la pregunta clave: ¿quién cuida a quien cuida? Exacto. El resentimiento se va acumulando, va envenenando las relaciones familiares, y la familia, que debería ser un apoyo, se convierte en una fuente de conflicto, a veces hasta la ruptura total. Por eso insistimos tanto: la preparación, hablar las cosas, repartir la carga de forma justa, no es ser ingenuo, es ser práctico. Es la única manera de que el cuidado sea sostenible y sea humano. La metáfora esa del barco familiar es buena. Si solo rema uno y los demás miran, pues el barco no avanza y el que rema se hunde. Pero lograr ese modelo de la pirinola, eso de que todos ponen, suena muy bien en teoría, pero en la práctica, ¿es realista? Más allá de la falta de voluntad que mencionabas, ¿qué barreras impiden que las familias se organicen así? Supongo que hay dinámicas familiares muy antiguas, culpas, rencillas. Sin duda. Las barreras son enormes, no nos engañemos. Están las dinámicas de género, que están muy interiorizadas. Están las historias familiares previas, el hijo favorito, el que siempre se escaqueaba. Sí. Están las distancias geográficas, las situaciones laborales de cada uno, que no siempre permiten flexibilidad. Y a veces está la propia dificultad de la persona mayor para aceptar ayuda de ciertos hijos o de una manera organizada. No es fácil, ¿eh? Requiere muchísima comunicación, mucha honestidad y a veces incluso ayuda externa, mediación. Pero el coste de no intentarlo suele ser mucho mayor: el agotamiento total del cuidador principal y la posible implosión de la familia. Es un esfuerzo que yo creo vale la pena intentar. Queda claro que el tema es complejo, sí, y tiene muchas caras. Resumiendo un poco lo que hemos hablado, hemos visto que el cuidado de mayores es un terreno delicado, con un riesgo real de violencia, que va más allá del simple maltrato y que a menudo ni se ve. Hemos confirmado que la supervisión activa, constante, no es negociable. Para nada. Y hemos profundizado en cómo la falta de preparación y de un reparto justo de la carga en las familias genera un sufrimiento añadido enorme y puede llegar a destrozar relaciones. Y es crucial recordar, yo creo, que esto no es algo lejano, que solo pasa en familias famosas o en casos de los que salen en las noticias. Son desafíos que enfrentan miles y miles de familias cada día. El gran reto, como sociedad y en cada casa, es encontrar la manera de asegurar una vejez digna, respetuosa, segura para nuestros mayores, pero sin que eso signifique anular la vida, la salud y el bienestar de las personas que les cuidan. Ese equilibrio es la clave de todo. Exacto. Y para cerrar, una última idea para darle una vuelta. Hablábamos de ese modelo ideal de la pirinola donde todos ponen, pensando sobre todo en tiempo y dinero. Pero si vamos un paso más allá, ¿qué otras cosas únicas, qué habilidades distintas, qué recursos, qué apoyos diferentes podría aportar cada miembro de la familia al bienestar de ese familiar mayor, aunque no pueda dar cuidado físico directo o no tenga mucho dinero? Quizá pensar en esas contribuciones diversas, a veces pequeñas, pero muy valiosas, nos ayude a encontrar formas más creativas y, sobre todo, más justas de mantener ese barco familiar, como decías, navegando unido. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.